Hola, buenas noches, soy Arlene Espino y hoy con mi grupo estaremos debatiendo si puede considerarse Colombia un estado fallido. Para eso primero tenemos que saber qué es un estado fallido. Un estado fallido es aquel que no logra cumplir de manera efectiva las funciones básicas como garantizar seguridad de la población, mantener el control de su territorio, brindar servicios públicos adecuados y conservar instituciones públicas legítimas y estables. Veamos algunas de las características de un estado fallido. Primero, pérdida del control del territorio. Cuando el gobierno no logra ejercer la autoridad plena sobre todo el país, existen zonas controladas por grupos armados, criminales o actos ilegales. 2. La violencia interna o conflictos armados. Los estados fallidos pueden experimentar altos niveles de violencia, presencia de grupos armados o conflictos prolongados. 4. Legitimidad del gobierno. Cuando la población pierde confianza en las instituciones públicas debido a la corrupción. Problemas económicos y desigualdad social. Altos niveles de pobreza, desigualdad o falta de accesos a los servicios básicos. Entonces, ahora veamos. ¿Qué creen ustedes o cómo consideran a Colombia como un estado fallido o no? ¿Quién está de acuerdo en que Colombia es uno de los estados fallidos? Yo estoy de acuerdo en que Colombia es un estado fallido. Yo también estoy de acuerdo en que Colombia es un estado Ok, fallido. listo. Mafe, coméntanos tus argumentos de por qué crees que Colombia es un estado fallido. Bueno, yo pienso que Colombia sí es un estado fallido por una de las características que tú mencionaste. Creo que es una de las características o es la característica más marcada o la que nos puede catalogar como un estado fallido y es la pérdida del control territorial. Eh, los estados funcionales tienen el control total de todo su territorio. En Colombia, pues esto no lo vemos así desde hace muchas décadas. En este momento supongamos que está un poco controlado, pero todavía se sigue presentando el hecho de que grupos criminales, grupos armados como el ELN, las disidencias, perdón, tienen el control o son quienes imponen la ley en estos territorios donde ellos son quienes mandan, quienes tienen la potestad o tienen, digamos que de mala manera, porque lo hacen por medio de la violencia, pueden despojar a personas de sus tierras, pueden decidir qué es lo que se hace y qué es lo que no, más allá y por encima de el margen político y el margen estatal, que es el que debería regularnos a nosotros en todo el territorio colombiano. Eh, Además de esto, pues en varias regiones no es un secreto para nadie, no es la ley colombiana la que manda. O sea, básicamente hay regiones en las que quienes mandan es la ley de los grupos armados que además son ilegales. Y esto pues no debería ser así. Un estado funcional no es así. Entonces yo creo que esa es una de las características que nos inclina muchísimo más la balanza hacia ser un estado fallido. Ok, listo. Muchas gracias por tu postura, Mafe. Joaquín, cuéntanos que tú también estás en acuerdo en que Colombia es o se puede considerar un estado fallido. Claro, Arlene, de lo que decía mi compañera Mafe, desde mi punto de vista, yo también considero que Colombia sí presenta características de un estado fallido, ya que el Estado no logra ejercer un control total de todo el territorio, especialmente por la presencia de esos grupos armados, como lo mencionaba mi compañera Mafe, y los altos niveles de inseguridad que tenemos. Además, súmale también un punto muy importante que ellos tienen, que es la corrupción y la desigualdad, que es lo que afectan la confianza en esas instituciones. Bueno, por estas razones yo también considero de que existen unas fallas importantes en esa capacidad del Estado para ellos así garantizar plenamente el orden y los desechos de la población. Por eso yo considero de que sí, Colombia es un Estado fallido. Ok, listo. Bueno, tenemos a Mafe y Joaquín que ellos están de acuerdo en que Colombia se puede considerar un estado fallido. Jesús, Boris, ¿ustedes comparten esa misma postura o tienen una postura diferente? Bueno, respetando la opinión de los compañeros, yo en lo personal, según mi criterio, pues yo considero que Colombia no es un país fallido porque basándome en los criterios básicos, en los conceptos básicos, eh,
no lo veo que fuera un país fallido, ya que según los conceptos básicos tenemos acceso primordialmente a la salud, tenemos acceso a educación, tenemos acceso a comida, también tenemos acceso a la población, respetando y teniendo en cuenta que sí, que hay mucha desigualdad, mucha corrupción, que no todos tenemos acceso o no todos tienen acceso a las mismas, ¿cómo te digo? A las mismas situaciones o o a la salud o a la comida o al terreno o al campo, porque no vivimos por igual o el país se encuentra a la actualidad y siempre se ha encontrado en una gran parte de desigualdad. Por eso es que yo igual respeto la opinión de los compañeros, en gran parte tiene razón, pero según los conceptos igual, para que un Estado sea fallido, tiene que ser la totalidad de los conceptos y no uno solo como tal. Ok, Boris, compártenos tu postura, por favor. Bueno, yo creo que Colombia no es un estado fallido, ya que estamos viendo bastante, que ha perdido bastante el control del territorio y eso, pero totalmente no lo ha perdido. Y para que sea un estado fallido tiene que perder, pongámosle como más del 50% del territorio, y en este momento no lo tiene. En algunos países, en algunas partes del país, perdón, ha bajado el índice de violencia y en otras partes ha subido. Y también tenemos como que los servicios también, ¿sí? Los primeros servicios, los servicios básicos los tenemos también por acá de estos lados. Por eso yo creo que no es un estado fallido. Ok, listo. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Bueno, yo creo que respecto a los servicios básicos o a las estructuras básicas de un Estado funcional, como lo es la salud, la educación, el empleo y demás, sí en nuestro país existe una estructura, porque sí la tenemos una estructura también democrática y demás. El problema es que esta estructura no funciona como debe ser y ahí es donde entra la corrupción y digamos que desmorona todo esto y pueda que nos esté llevando a ser un Estado fallido. Sobre todo en el tema de la salud, en el tema político, en el tema de los recursos estatales, los recursos públicos, no son bien administrados desde hace muchas décadas y todavía lo vemos en la actualidad. Vemos muchas falencias en el sistema de salud, en la estructura de salud sobre todo, que no hay un sistema equitativo para todos. La educación igual no es un sistema equitativo para todos porque esta corrupción hace que esa estructura pues pierda esa solidez y que no sea funcional y no sea no cumpla con las necesidades básicas o las funciones básicas que necesitaría un Estado funcional. Ok, listo. Bueno, después de escuchar todas las posturas, pues podemos darnos cuenta que Colombia cumple con varias características que la podrían considerar como un Estado fallido o con fragilidad estatal. Bueno, debido principalmente por lo que mencionaba mi compañera Mafe, por pues la pérdida parcial, cabe recalcar, del control del territorio, por todo esto de los grupos paramilitares, guerrillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico que tienen en su poder varias zonas del país. También por los altos niveles de violencia y del conflicto interno, pues nuestra ciudad, Barranquilla, es uno de los ejemplos de toda la inseguridad que se vive. Además de que no hay que dejar atrás lo de la corrupción, que pues eso no se puede tapar el sol con un dedo, todos sabemos que hay corrupción. Además de la debilidad institucional y del Estado, que pues no tiene o se le dificulta para aplicar leyes que puedan ayudar a minimizar estos conflictos internos y garantizar el orden público. Además de que están las desigualdades sociales que dificultan el acceso equitativo a las oportunidades y servicios básicos en algunas zonas del país. Como muy bien Jesús lo decía, tenemos acceso a servicios. Nosotros no sabemos quiénes más tengan acceso, si total, parcial,
Entonces eso es algo que dejamos ahí como endeble. Sin embargo, pues también es importante destacar que Colombia realiza pues acciones políticas y sociales para pues garantizar de que no convertirse en totalmente un estado fallido, en el caso de que aún no lo sea, o pues rescatarse de un estado fallido. Entonces, muchas gracias por su participación, compañeros. Eso fue todo. Que estén bien. Chao.